Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Aquí estamos nuevamente con un nuevo video en nuestro canal de Trading Home, esta vez para desarrollar el tema de resistencias y soportes en los mercados. Un análisis técnico y un concepto bastante importante en los mercados para identificar estos puntos de referencia que son muy importantes en cualquier instrumento financiero con el que ustedes puedan trabajar y desarrollar su trading. Así que vamos a tratar de ver cómo identificarlos en el mercado y cómo los podemos utilizar a nuestro favor, ¿verdad? Así que sin más, vamos a la plataforma y vamos a comenzar con el análisis técnico de resistencias y soportes. Ok, estamos ya acá en la plataforma. Vamos a cerrar la parte de la simbología de activos y vamos a analizar en este caso australiano dólar en H1, que es en una hora, ¿verdad? H1 una hora. Vamos a empezar nuestro análisis para tratar de identificar estos puntos mínimos y máximos. Si no han visto el video de identificación de zonas de mercado, se los recomiendo. Se los voy a dejar acá arriba por si ustedes consideran oportuno verlo más adelante, ¿verdad? Ahí platicamos un poco de la parte de resistencias, de soportes y también cómo identificar una zona de mercado comprado, vendido y zona de distribución, que son las tres fases en donde se puede desarrollar el precio. Así que vamos a continuar, vamos a darle al botón de desplazar gráfico para que tengamos un mejor análisis del precio. Ok, entonces vamos a dibujar nuestro primer punto. Vamos a buscar nuestro primer punto. Voy a sacar mi primera línea, que la vamos a utilizar de referencia como un punto máximo, y también voy a sacar una línea para identificar mi punto mínimo. Ok, una vez yo ya tengo mis dos líneas, vamos a tratar de ver a dónde el precio ha empezado, llega a un punto máximo y el precio empieza a caer. Entonces ese va a ser mi primer punto de referencia. Entonces vamos a tratar de identificar esta zona de acá. Yo veo que esta zona y esta cotización del 65.57 es bastante buena. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, cuando el precio llega a esta zona de acá, lo que hace el precio es comienza a caer con bastante fuerza. Lo mismo hizo en esta zona de acá, el precio cae con bastante fuerza. Entonces eso ya es un indicador bastante bueno de esta cotización. 65.57 sería del instrumento financiero australiano. Es una muy buena cotización para un buen precio de referencia. ¿Por qué? Porque una vez llega el precio acá, empieza con su retroceso, ¿verdad? Y sus caídas en este caso. Ven ustedes acá tuvo un retroceso cuando llegó, venía el precio. Si nos vamos un poco más atrás, venía de una zona bastante, el mercado venía con bastante fuerza en compra y llegó a la cotización del 65, 57, y el precio tuvo un retroceso muy importante. Entonces vamos a seguir analizando y ya tenemos nuestro primer punto de resistencia o un punto máximo. Ahora bien, vamos a ver un punto mínimo importante. Vamos a ir atrás. Perfecto. Aquí podemos ver que tenemos un punto bastante interesante y muy bueno, que sería esta zona de acá. Me voy a acercar un poco. Vamos a acercarnos un poco. Yo personalmente siempre trato de poner mi zona
o el precio de la cotización, voy a seleccionarlo siempre al término o al cierre del cuerpo de una vela, ¿verdad? Eso es muy importante porque le da una mejor validación a la cotización que nosotros estamos marcando, como en este caso como un punto mínimo, ¿verdad? Entonces ya tenemos nuestro punto máximo y nuestro punto mínimo, que sería una resistencia y un soporte, ¿verdad? Esta sería nuestra resistencia y en este caso este sería nuestro soporte, ¿verdad? Vemos como el precio al llegar a esta zona, a esta cotización del 65.57, el precio empieza a frenarse y acá empieza a caer con fuerza, ¿verdad? En esta zona, como ya lo vimos, hizo lo mismo, ¿verdad? El precio cayó con bastante fuerza. Entonces aquí ya tenemos nuestro primer punto de referencia como resistencia, y aquí también el precio, si pueden ver, cuando cayó el precio se vino a detener a la cotización del 63.75. El precio hizo una pequeña recuperación, luego hace un retroceso, ¿verdad? Vuelve a testear la zona del 63.75 y el precio se va a la alza a buscar nuevamente la zona del 65.57. Muy importante, si ustedes pueden verlo y vieron mi video anterior, podemos ver cómo el precio se encuentra en una zona de rango. El precio está acá, empieza, toca un punto máximo, un punto mínimo y nuevamente llega a tocar un punto máximo, y probablemente el precio podría ser que llegue a tocar y a testear la zona del 63.75 al mediano o largo plazo, ¿verdad? Entonces muy importante cómo se encuentra el mercado en este instrumento actualmente, ¿verdad? Vamos a borrar las líneas, ¿okay? Otro dato muy importante que ustedes lo pueden tomar de referencia, en mi caso personal, yo siempre analizo mis puntos de referencia máximos y mínimos en temporalidades de 1 hora y 4 horas. Si ustedes hacen, pero para sacar las resistencias y soportes, ustedes lo pueden hacer en cualquier temporalidad. Si ustedes sacan algún punto importante en gráficos de semanal o mensual, el precio tiene, ese precio que ustedes marquen va a tener una mayor fuerza, ¿verdad? Entre mayor sea la temporalidad, mayor fuerza va a tener ese precio o esa cotización que ustedes han identificado como un punto importante, ya sea máximo o mínimo. También importante que si ustedes ven, acabamos de sacar estos puntos, acabamos de analizar este gráfico y ya tenemos estos puntos de forma horizontal, ¿verdad? Pero también ustedes pueden sacarlo de forma diagonal. Vamos a estudiar y ver si logramos encontrar. Aquí veo uno, aquí vamos a sacarlo para que ustedes lo puedan ver. Esto nos puede servir también como un punto de referencia, como máximo, como soporte y resistencia, ¿verdad? Puedo dejar yo acá mi zona y vamos a sacar otra línea. Por ejemplo, podemos marcar esta zona de acá, o en dado caso podemos agarrar el primer máximo que hizo el precio. Entonces podríamos marcar esta zona de acá, más o menos acá, y pueden ver cómo el precio ha empezado, empieza a respetar este punto como un soporte, y este podría ser mi resistencia. Si yo lo quiero bajar, yo lo puedo tomar este punto de referencia como máximo y lo dejo acá. Entonces si ven, vamos a ver, el precio venía como en una consolidación, hace un nuevo máximo, un retroceso, un nuevo máximo, hace una consolidación o distribución del precio y empieza el precio a subir poco a poco hasta que hace
y toca la zona del 65.57, que ya vimos que es una zona bastante importante, y rompe esta tendencia de acá, ¿verdad? Y el precio empieza a retroceder con fuerza. Entonces, de esta forma ustedes pueden ir identificando algunos puntos importantes para el desarrollo y el análisis que ustedes tengan de su trading o de su estrategia de trading. Vamos a irnos, vamos a tratar de identificar, ya para ir finalizando, cómo se comporta el precio al hacer un breakout de cualquiera de las cotizaciones. En este caso estamos, como vemos, estamos en un rango, pero podríamos identificar algún punto que sería este de acá. Vamos a marcar. Esta es una muy buena zona para que veamos este ejemplo de cómo se comporta el precio al hacer un rompimiento de una cotización. Vamos a identificarlo acá. ¿Okay? Si ven el precio en esta zona, que en su momento llegó a ser resistencia, el precio se frenó acá. Venía de un mercado comprado y con fuerza. Si ustedes ven, venía con bastante fuerza el precio y se quedó en esta zona consolidando y rompió con esta vela alcista bastante fuerte. Vamos a ver cómo el precio se comporta nuevamente en esta zona de acá. Vamos a borrar acá. Acá hay otro punto, voy a hacer un poco más pequeño para que ustedes podamos ver el gráfico, todo el gráfico. Vamos a quitarle este de acá y pueden ver en esta zona el precio rechazado hacia abajo y rompe en esta zona con esta vela. ¿Okay? Aquí tenemos otro rechazo del precio hasta esta zona, nuevamente un nuevo rechazo a esta zona más o menos de acá, ¿verdad? Vean cómo se ha comportado el precio en esa zona. Ahora bien, interesante ver esta gráfica. Vean cómo se comporta el precio. Vamos a dejarlo acá. Vean cómo se comportó el precio al romper la cotización del 64.64. En este caso el precio lo rompe con fuerza con esta vela alcista, y vean cómo lo rompe nuevamente la cotización con una vela alcista bastante fuerte. Esta zona de esta manera ustedes pueden identificar cuando es rota una cotización que ustedes han marcado como un punto mínimo o un punto máximo, ¿verdad? Así se comporta el precio al romper una cotización bastante importante. Como ven, en este caso es bastante similar. Y una vez, importante también, una vez rota, en este caso la resistencia, sabemos que cuando hay una ruptura de una resistencia se convierte en soporte, y cuando hay una ruptura de un soporte se convierte en resistencia, ¿verdad? Eso lo vimos en una sesión atrás, en un video atrás. Entonces, vean cómo el precio, vamos a marcar, hace este rompimiento y busca la zona de máximo, y al tocar esta cotización, que ya sabemos que es bastante importante, la del 65.57, el precio empieza a retroceder con fuerza y se detienen. Vean a dónde se vino a detener, en el 64.64, que fue en un momento nuestra zona de resistencia. Una vez rota esta zona, se convierte en una zona de soporte. Si ven, el precio llega acá, retrocede y hay un pequeño rechazo alcista en esta zona de acá. Esto podríamos llamarlo como una falsa ruptura. ¿Por qué? Porque el precio cae con fuerza y no le da tiempo de quedar en esta zona de abajo del 64.64, y entran los compradores y llevan la cotización muy rápido a la zona del 65, en este caso 65.25 más o menos. Entonces nuevamente el precio intenta nuevamente romper la zona del 64.64, entran los compradores y llevan otra vez
el precio a la zona del punto 65, ¿verdad? Entonces, de esta forma ustedes pueden ir estudiando e ir viendo los comportamientos que tiene el precio. Es muy importante de cómo se comporta en ciertas zonas de mercado. Entonces, lo que tenemos que aprender es a identificar un punto importante de máximo, donde veamos que el precio se acerca a un punto máximo y el precio empieza a retroceder cuando llega a esa zona. Lo mismo es para las zonas de soporte. Cuando el precio empieza a caer, el precio llega a tocar, a acercarse a la zona de mínimos o de soporte, el precio van a ver que empieza a retroceder, ¿verdad? Entonces tenemos que saber identificar ese tipo de zonas en los mercados y en cualquier instrumento o activo financiero en el cual nosotros pretendamos desarrollar nuestras entradas de trading o hacer algún trade, ya sea de compra o de venta. Muy importante eso, que ustedes entiendan a identificar este tipo de zonas. Un consejo nada más: hay muchas personas que también tratan de buscar muchas zonas de soportes y puntos mínimos y máximos, y empiezan, vamos a hacer un ejemplo, y empiezan a sacar, por ejemplo, a tratar de identificar bastantes zonas de soportes y de resistencia. Eso muchas veces va a depender de cada trader, pero muchas veces lo que hace esto es: vamos a marcar algunas zonas más. Por ejemplo, aquí hay otra zona, y dicen aquí hay otra zona, aquí el precio se detuvo, y empiezan a marcar varias zonas. Muchas veces lo que hace esto es que nos ensucia un poco el análisis de del activo que nosotros pretendamos operar. Entonces, mi recomendación es que saquen sí algunos puntos importantes de referencia que ustedes consideren conveniente para su operativa, pero traten de siempre tener unos 3, 4 puntos importantes de cotización para ustedes. Con esos 4 o 3 puntos que ustedes tengan, puedan hacer tranquilamente y desarrollar su trading, ¿verdad? Así que espero que les haya quedado claro cómo identificar una zona de soporte como punto mínimo, y una parte y un punto de referencia de resistencia como un punto máximo. Así que sin más, llegamos hasta acá. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, suscríbanse y compártanlo, ¿verdad? Vamos a seguir desarrollando más material referente siempre al trading, y desarrollar algunos conceptos básicos y que son muy importantes para desarrollar cualquier estrategia de trading, como en este caso hemos visto los puntos los puntos importantes de resistencia y soportes, ¿verdad? Así que sin más, llegamos hasta acá y nos vemos en un próximo video. Así que saludos.